Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa este día es, hermanos, el mensaje a la Iglesia de Cristo en Éfeso. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hermanos, amén. Fíjense que al comenzar a hablar, hermanos, acerca de las iglesias apocalípticas, así le llama la gente a las iglesias que aparecen referidas como un referente en el libro de Éfeso, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, debemos decir, hermanos, que no es que solo fuesen 7 iglesias las que habían muchas iglesias más en distintos lugares, vamos a decir, siempre iglesia del Señor, pero ubicada en distintos lugares. Aquí vamos a hablar hoy de la iglesia del Señor que estaba en Éfeso, enviado allí, hermano, para que el mensaje llegase a los hermanos en Éfeso y que de esto se pudiese, recibir el mensaje. Y también, hermanos, aquí es necesario tener un contexto amplio de esto. Sin embargo, vamos a pedirle a usted que tenga abierta su Biblia, el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y los versículos del 1 al 7. Vamos a leer la palabra. Ciertamente es posible que el tiempo no nos alcance para esto, pero lo que quede, hermano, será pues un reto, ¿verdad?, para usted el poder profundizarlo y estudiarlo quizás un poco más y tal vez un poco mejor. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hermanos, fíjese que la mayoría de las iglesias apocalípticas, así llamadas, como decíamos antes, estaban enfrentando un problema doctrinal. Estaban enfrentando problemas doctrinales, estaban luchando contra herejías, estaban luchando contra la apostasía, hermanos que estaban haciendo cosas, prohibiendo algunas, permitiendo otras y haciendo muchas cosas incorrectas en la iglesia. Y el Señor consideró conveniente enviarles un mensaje
por medio de la revelación de Jesucristo que Dios le dio, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, para que Juan la transmitiera a donde el Señor lo había dispuesto. En esta ocasión se nos habla de la iglesia en Éfeso. El Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto puede ser, hermano, la palabra ángel al predicador, al obispo, al ministro, al mayordomo, a quien está al frente de la obra en Éfeso. Escríbele y dile, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hemos de recordar que según el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20, nos dice que las estrellas, la estrella o cada estrella significaba un obispo, un anciano, un predicador, un ángel, el cual el Señor dice son los ángeles de las 7 iglesias. Y dice también el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, el que anda en medio de la iglesia, el que está en medio de la iglesia y conoce todas las cosas de la iglesia, conoce todo lo que ocurre, porque el Señor está allí, en medio de su iglesia, está en medio de nosotros. Y el Señor lo dice, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Y sobre todo, cuando hay conflictos, en el contexto de ese texto, se nos refiere a cuando hay conflictos en la iglesia. Ahora, hermanos, esos conflictos en la iglesia de Éfeso iban a comenzar inmediatamente, casi después de la partida del apóstol Pablo. Yo quiero que usted vaya conmigo, amén, a mirar lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Veamos lo que la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Amén. Capítulo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a ver, hermano, lo que nos dice la palabra a partir del versículo 17. Necesitamos conocer en este contexto un poco de historia acerca de Éfeso. Dice la Biblia lo siguiente. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Leemos hasta ahí, hermanos. Usted puede continuar leyendo, hermanos, como el apóstol Pablo en el versículo 36, cuando hubo terminado de hablar, se puso de rodillas y oró con todos los ancianos de Éfeso, y ellos acercándose a él lo abrazaban, lo besaban y se dolían en gran manera de que él les había dicho: ninguno de ustedes, de los que están acá, volverá a ver mi rostro una vez más. Todo esto aconteció en Éfeso. Pablo les dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en el versículo 28, amén, yo sé, les dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice el versículo 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Éfeso iba a enfrentar una situación bien difícil, una situación bien dura en cuanto a esto. Además de esto, es de recordar un poco en el libro de los Hechos, capítulo 17, solo lo voy a tomar en el momento como referencia, hermano, y es, hermano, que ocurrió una situación difícil, ¿verdad? Hubo unas situaciones bien duras, bien difíciles, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo se enfrentó, hermano, con la gente que practicaba la idolatría. Y la palabra del Señor nos muestra a nosotros los problemas de que el apóstol Pablo tuvo allí en ese lugar, de cómo había gente que estaba, no sé, hermanos, estaba como idolatrando. Allí en esa ciudad de Éfeso, idolatraban a una diosa que se llama Diana, la diosa Diana de los Efesios. Y allí adoraban a esta diosa, como lo dice ahí en los capítulos que aparecen, es en el capítulo 19, cuando ocurre este disturbio en Hechos 19, capítulo 19, versículo 23 en adelante, cuando un hombre hacía templecillos de Diana, la diosa de los Efesios, y entonces le dice, Pablo predica que no son dioses los que se hacen con las manos, y anda enseñando por toda Asia todo esto, y hay peligro, les dice, de que nuestra diosa Diana sea estimada en nada en todo Asia. Entonces, hermano, pues hubo un pleito ahí en Éfeso, y miramos cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Entonces, hermanos, había una situación difícil. El apóstol Pablo le escribió una carta también a la iglesia en Éfeso, que es conocida como la carta a los Efesios, o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en la cual les hace ver todas las cosas. Les dice cómo Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados,
Y les dice, por lo cual resistamos y estemos firmes, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estad firmes hasta el final. Pablo les habló mucho en su carta a los hermanos en Éfeso también, a quien tuvo la oportunidad de hablar con ellos cara a cara y de decirles los peligros que iban a enfrentar. En el libro, hermanos, en el libro de Timoteo, si usted va conmigo también a la Biblia, amén, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Si usted va a las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y le dice, amén, primera de Timoteo capítulo 1. Por eso decía que para estudiar Apocalipsis allá tenemos que tener un contexto amplio. Amén. Y por eso me va a tener un poquito de paciencia. Amén, hermanos. Bendiciones. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? En Éfeso estaba pasando ya que habían hermanos encubiertos o falsos que estaban enseñando ya no como se había enseñado al principio, ya no como se había enseñado la palabra, sino que estaban enseñando algo diferente, estaban enseñando algo distinto. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te rogué para que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen. Oiga bien, a algunos, no eran todos, pero sí habían algunos que estaban enseñando diferente doctrina. Y desviándose, algunos se apartaron a la vana palabrería, dice el versículo 6 y 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Es decir, hablaban y decían cosas y querían establecer líneas de doctrina, mandamientos, pero dice, pero ni siquiera ellos entienden ni de lo que ellos mismos están hablando, ni de lo que están afirmando. Era una situación dura, era una situación difícil para la iglesia, y en esta condición, amén, la iglesia se desarrolló en Éfeso. De hecho, el apóstol Pablo también instó a la iglesia por medio de Apolos. Apolos predicó en Éfeso, predicó la palabra del Señor en Éfeso, y el apóstol Pablo lo envió, de hecho, a predicar también ahí a Apolos, pero también en la primera de Corintios 4:6 les dice a los corintios, y esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que, bueno, que se envanezcan, hermano, por una situación, se envanezcan los hermanos unos contra otros. Entonces, había un peligro. La palabra de Dios en Apocalipsis, que es donde nos ocupa, y voy a regresar ya con ese contexto. Ahorita ciertamente solo tocamos una parte, pero el contexto es más amplio de Éfeso, acerca de esta iglesia, de esta congregación allí plantada en Éfeso, que tenía los ancianos, a los cuales el apóstol Pablo había llamado, y a los cuales se les dijo, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, el Señor le dice, mira, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire lo que dice el Señor de la iglesia en Éfeso.
veamos algunos atributos y algunas características preciosas de Éfeso. Muy preciosas las características, porque era una iglesia. Ya va a ver cómo era. Dice el versículo 2, si usted está leyendo conmigo. Amén. Dice Apocalipsis 2:2. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Primero el Señor le dice a la iglesia de Cristo en Éfeso: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo sé yo sé de tu trabajo, yo sé de tus ministerios, yo sé lo que estás haciendo por mí y por mi nombre. Dice el Señor: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, Éfeso era una iglesia que tenía obras. Era una iglesia que tenía trabajo, hacía arduo trabajo para el Señor. Y también tenía paciencia, hermano, para aguantar las situaciones difíciles que se presentaban dentro de la iglesia. Había mucha paciencia, que es un fruto del Espíritu, para poder, hermano, tener, para saber soportar hasta cierto punto las situaciones que suceden. Pero luego dice la Biblia, y que no puede soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos creyentes. Los que decían ser, pero no eran creyentes reales de verdad, sino que estaban queriendo hacer alguna cosa mala, incorrecta, incluso se presentaban como siervos de Cristo o se presentaban como miembros de la iglesia, pero en sí, en su intención, en su corazón, no era seguir lo que la iglesia estaba haciendo, sino cambiar algunas cosas que la iglesia, según ellos, su criterio, debían ser quitadas o debían ser cambiadas y mejoradas o qué sé yo, alguna cosa. Entonces aquí, hermano, dice: y los has probado a los que se dicen ser apóstoles, esto es, seguidores o enviados de Cristo, y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice. Amén. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por el trabajo, lo alaba por su ardua paciencia, por su arduo trabajo, por su sufrimiento, por su paciencia, y también porque no dobló los brazos, porque no desmayó, sino que aún en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de todas las cosas malas, la iglesia se mantuvo amando, predicando, trabajando, aprovechó cualquier oportunidad para hacer trabajo y predicar y hablarle a la gente. Pero, y aquí viene el pero, y ya vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es duro, hermanos, porque dice aquí la palabra: yo tengo contra ti, dice Cristo, a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Has dejado aquello por lo cual veniste. Algunas veces se nos olvida a nosotros la razón por la cual venimos a Cristo. Y a veces nos ensimismamos en tantas cosas y somos absorbidos por la mecánica eclesiástica o por la liturgia, hermanos, y somos consumidos por ella. Pero el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: yo tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor.
Es decir, tú sí trabajas, tú sí tienes obra, tú sí predicas, tú sí haces muchas cosas, tú sí tienes paciencia, tú sí pruebas. Así dice, pruebas a los que dicen ser cristianos y resulta que no lo son, sino que son mentirosos y que están haciendo cosas ahí. Sí, tú tienes todo eso, pero has dejado tu primer amor. Es decir, no me amas como deberías amarme. No me amas como debiera hacer. Te has olvidado del primer mandamiento, de amarme a mí por sobre todas las cosas. Y esta era la debilidad que tenía la iglesia en Éfeso. Y se le animaba a la iglesia a recuperar, se le invita a arrepentirse, dice la palabra del Señor. Amén. Hermano, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice a la iglesia, y esta es una sentencia y una advertencia. También es una advertencia y luego se convierte en una sentencia. Y dice el Señor, recuerda entonces por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya es tiempo de que muestres un amor genuino por mí, no algo fingido, hermano, no como alguien, solo por decir algo, ¿no? Usted viene y le dice a un hermano, Dios lo bendiga, y sonriéndole y todo, pero realmente dentro del corazón, dentro de su corazón, usted no está sintiendo amor por ese hermano, por esa hermana, por la iglesia, por la obra, por Dios, por Cristo, por los miembros. Hermano, no hay aquel sentimiento de afecto profundo, de verdad, sintiendo la necesidad de los hermanos como si fuese nuestra propiamente, viviendo nosotros en carne propia las necesidades y sintiendo en nosotros, así como dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y padeciendo el martirio de la muerte y muerte de cruz. Entonces la iglesia tenía una falla en doctrina, en el sentido de que la doctrina principal es el amor. De hecho, hay un texto que les escribe a los Corintios Pablo en el capítulo 13, si no hay amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Nada, aunque hable en lenguas, aunque predique bien, aunque haga esto, aunque haga lo otro, y no tengo amor, nada soy. De hecho, también el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice y les habla de que el amor es el vínculo perfecto, es el vínculo que nos une verdaderamente a Dios, que nos une verdaderamente a Cristo. Entonces el problema era un problema bien serio porque el amor es la base, o sea, el amor a Cristo es la base principal, hermanos. Y pues si no había eso, aunque hubiesen todos los demás, aunque hubiese trabajo, obra, paciencia, evangelismo, habían ministerios grandes ahí funcionando y todo. Y el Señor le dice, yo conozco todo eso, yo sé todo lo que estás haciendo, pero tú no me amas como al principio. Tú no me amas a mí como antes. Y esto debemos tenerlo en cuenta nosotros. ¿Qué tanto amamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto amamos al Señor? Y si las cosas que nosotros hacemos dañan o no a los hermanos. Y debemos de tomar nosotros en cuenta las cosas, porque dice la Biblia que si nosotros hacemos alguna cosa, dice la palabra, no lo digo yo,
dice, hágase todo para edificación. Para edificación de la iglesia. Hágase todo para edificación, para edificar a la iglesia, no para otra cosa. Si alguien está haciendo alguna cosa, pero es para contender, para hacer, no es para edificar a la iglesia, hermano, ya está salido de contexto, ya está salido y está en esta condición de que no tiene el vínculo perfecto que el Señor nos dice a través de su palabra que la iglesia debe tener. Y es duro, es bastante amplio esto, yo sé, no me puedo extender mucho, pero es bastante amplio este contexto en el cual los efesios estaban. Y el Señor dice que había dejado su primer amor. Y esto hace, fíjese bien, que aún aquellos que son salvos, aquellos que están apartados para salvación y para vida eterna, también caigan en un estado de condenación. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia nos dice allá en el libro de Mateo capítulo 24, por los versículos 12 y 13, la palabra del Señor nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. El amor, dice, se va a enfriar en los hermanos. Y eso es la advertencia que hace Cristo. Entonces, en Éfeso estaba esta situación y le dice el Señor, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es lo que iba a quitar el Señor? El candelero. ¿Y qué es el candelero? El versículo 20 del capítulo 1 dice que el candelero, fíjese bien, es la iglesia. Amén. Los candeleros de oro, el Señor dice, son la iglesia. La iglesia es el candelero. Y dice él, yo la voy a quitar. Si no te arrepientes y no haces las obras de amar y de hacer las obras bien para edificación, para la perfección, para el vínculo, para todo lo que yo te he mandado, yo voy a quitar el candelero de su lugar si tú no te hubieres arrepentido, dice el Señor. Si tú no te arrepientes, yo voy a quitarte de ahí, voy a quitarte y voy a desaparecerte como iglesia. Algunos historiadores dicen que la iglesia en ese lugar, en Éfeso, desapareció en el año 600. En el año 600 después de Cristo. Y ahora pues ahí solamente es un pantano donde hay solamente animales y mosquitos y todo eso. El lugar donde estuvo la iglesia en Éfeso. Nosotros miramos también como el Señor le dice y elogia a la iglesia también. En este punto no voy a profundizar mucho, pero bueno, tenía mucho que decir, pero no me da el tiempo para eso. Pero dice en el versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Algunos hacen referencia a un diácono de la iglesia primitiva llamado Nicolás, el cual, o en el nombre del cual, un grupo de personas comenzaron a seguirlo y después de él comenzaron a predicar unas doctrinas erradas en las cuales, hermano, invitaban e incitaban al pueblo a pecar y a hacer cosas que eran desagradables, como el comer cosas sacrificadas a los ídolos, y decían ellos que esas cosas se podían exorcizar, los alimentos, y después comérselos, las cosas sacrificadas a los ídolos, y se las comían. También dice que ellos participaban de la poligamia y hacían cosas, hermano, pecados de orden sexual como las fornicaciones, y decían, no, si la persona fornica al 8º día ya está libre de esa fornicación que hizo, ya es como que no hubiera hecho nada, y predicaban doctrinas así como esa. También algunos historiadores
Relacionan incluso a este Nicolás con Claus o con el famoso Santa Claus o cuestiones de esas que tienen que ver con unas prácticas religiosas que comenzaron a celebrar cosas y a apartarse del contexto religioso cristiano para dar paso a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de cosas, a otro tipo de fiestas, a otro tipo de cosas que entraron en la iglesia y la hicieron de alguna manera contaminarse. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso: tú tienes allí algo, y es que tú aborreces las obras que ellos hacen. En algún momento más adelante vamos a ver que ellos tenían una doctrina que se le llamaba las profundidades de Satanás. Se reunían para conocer a Satanás en profundidad, conocer a los demonios y hacer un montón de cosas y rituales, hermanos. Y dice: yo aborrezco todo eso, dice el Señor. Dice: tú aborreces a esos nicolaitas, a las obras de ellos, las cuales yo también, dice el Señor, las aborrezco. Amén. El versículo 7 dice el Señor, estamos en Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Primero, el que tiene oído para oír, hermano, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, cuando dice esto, lo que nos está diciendo el Señor es, hermano, el que tiene oído, dice el Señor, oiga, preste atención, aprenda, haga las obras correctas, haga las cosas correctas, preste atención a las cosas y haga la voluntad de Dios de manera correcta. Y dice: al que venciere, esto es, al que logre mantenerse en la fe, en el amor, en Dios, dice el Señor, yo le daré a comer, dice el Señor, del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Aquí, por eso les decía que es bastante amplio y pues no me voy a extender mucho. Nos habla del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida dice que está en medio del paraíso de Dios. En el Edén, ¿se acuerda que allá existía el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal? Cuando el Señor vio que el hombre había tomado de aquel fruto, lo echó del Edén, porque el Señor dijo: ahora el hombre puede en algún momento ir y alargar su mano y tomar también del árbol de la vida. Así que no, vamos a echarlo. Y entonces el Señor puso un guardián, puso un ángel ahí, hermano, para que guardase el camino al árbol de la vida, para que el hombre no se le ocurriera volver y estando en su condición de malo, no redimido, quisiera vivir para siempre comiendo de esa fruta, comiendo de ese árbol. Ahora, allá en el final de Apocalipsis se nos menciona, lo vamos a volver a tocar cuando lleguemos al final, se nos menciona que allí está el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, un fruto por mes, y que el fruto es para vida de las naciones, y que las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones. Ahora, el Señor dice: yo al que logre vencer y logre permanecer en mi amor, permaneced, como dice el Señor, en mí y yo en vosotros, permaneced en mi amor, yo, dice el Señor, le voy a dar de comer o le voy a dar a comer del árbol de la vida, el cual, dice él, está en medio del paraíso de Dios. Si usted es una persona que todavía no es creyente, que todavía no ha decidido si amar a Dios verdaderamente desde su corazón o no amarlo, hoy tiene usted el llamado de Dios y la oportunidad para que usted pueda reconsiderar su condición espiritual.
Dice el Señor, el que tiene oídos y ha oído y entendido el mensaje, entonces entienda lo que el Espíritu dice. Y dice, si tú logras vencer tus miedos, si tú logras vencer y logras tener tu amor y depositar tu amor en el Señor y vivir para Dios tu vida, dice el Señor, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. Y el que come del fruto del árbol de la vida de Dios, éste vive para siempre. Vivirá para siempre, porque esa es la voluntad de Dios, que el hombre alcance salvación y viva eternamente. Pues esa es la promesa que Él nos hizo, primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.